El problema no es el infierno. El problema es lo que viene después. Y que nadie te lo ha explicado bien. Has escuchado hablar del infierno toda tu vida, y sabes qué significa, sin que nadie tenga que explicártelo. Un lugar donde todo está decidido, donde cada uno ocupa su sitio, y nada cambia. Es una idea sencilla. Casi cómoda. Porque aunque sea dura, al menos es clara. Todo está cerrado. Pero hay algo que no encaja cuando miras la historia completa. Si el infierno fuera el final, todo terminaría ahí. No habría nada más que entender, ni ninguna pregunta abierta. Y sin embargo, en el relato original, después del infierno, no viene la liberación ni el descanso. Viene otra cosa. Eso es lo que desconcierta. Ese después, no funciona como esperamos. No es una recompensa, ni una pausa, ni un simple paso intermedio hacia algo mejor. Es algo mucho más incómodo, algo que no se resuelve mirando desde fuera. Porque en cuanto te acercas, empieza a tocarte de otra manera. Hola, soy Moka, esto es Vivir con Sentido y hoy vamos a descubrir una historia que merece ser contada. El purgatorio no funciona como imaginas, porque no responde a la lógica que usamos normalmente. No es un castigo cerrado, donde todo está decidido. Ni una espera pasiva en la que el tiempo simplemente pasa hasta que algo cambia por sí solo. Aquí ocurre algo distinto. Nada cambia si tú no cambias. Y en ese punto empieza realmente el problema. En el infierno no hay elección. Todo está determinado. Y cada castigo es lo que es, sin posibilidad de moverse de ahí. No hay duda, ni conflicto, no hay proceso. Es solo consecuencia. En el purgatorio, esa seguridad desaparece. Aquí hay movimiento y hay posibilidad. Y eso, lejos de aliviar, incomoda. Tener la posibilidad de cambiar introduce algo que en el infierno no existe. Y aquí, es donde empieza el problema de verdad. Porque tener esa posibilidad, en vez de liberar, complica. Si te detienes en cómo lo describe Dante, hay un detalle que pasa desapercibido al principio, pero que lo cambia todo cuando lo observas con calma. Las almas no están quietas ni atrapadas en un punto. Se mueven, suben, y avanzan en una dirección clara. Aunque ese avance no es automático ni fácil. Cada paso exige algo, y cada etapa obliga a soltar una parte de lo que eras. Y eso no tiene nada que ver con castigo. Tiene que ver con transformación. Hay un detalle en el purgatorio, que cambia completamente la forma de entenderlo, y casi nunca se menciona. No es un espacio plano, ni un lugar indefinido, sino una montaña. Eso no es casual. Una montaña no se atraviesa sin más. Hay que ascender. No puedes moverte en cualquier dirección, ni desplazarte lateralmente. Solo hay un sentido posible. Hacia arriba. Subir implica esfuerzo, implica peso, implica avanzar a pesar de la dificultad. No es un movimiento automático, ni algo que simplemente ocurre. Es algo que exige intención. En ese punto se entiende que el purgatorio no es un sitio en el que estás, sino un lugar en el que avanzas. ¿O no? En el infierno el tiempo no importa. Porque nada cambia, y todo está fijado desde el principio. No hay avance, no hay proceso, no hay posibilidad de evolución. En el purgatorio ocurre algo distinto. Aquí el tiempo existe, y además importa.
Cada instante cuenta, y cada momento se convierte en una oportunidad de avanzar. O de quedarse exactamente donde uno está. Eso introduce una presión diferente. Porque ya no se trata de estar atrapado sin salida. Pero tampoco de ser completamente libre. Es un punto intermedio, en el que el tiempo deja de ser algo que simplemente pasa. Y se convierte en algo que pesa. Hay algo más que cambia en el purgatorio, y es fácil pasarlo por alto si no se observa con atención. Aquí nadie obliga. No hay imposición, ni castigo que empuje el proceso. El movimiento nace desde dentro, y es la voluntad la que marca el ritmo. Eso lo vuelve más incómodo, porque desaparece la posibilidad de culpar a nada. Ni a nadie. No puedes decir que estás ahí por algo que te han hecho. Estás ahí porque hay algo en ti, que todavía no ha cambiado. Y eso es más difícil de aceptar. Aquí no se trata de pagar por lo que hiciste, porque eso deja de ser lo importante. Lo que realmente importa es lo que eres ahora. Lo que sigues siendo, y aquello que no encaja. Esa es la diferencia que cambia todo. Hay una idea que cambia por completo la forma de entender el purgatorio, y es que no se trata de castigar errores. Va mucho más profundo que eso. Aquí no se corrigen solo acciones, se corrige la forma en la que deseas. En lo que describe Dante, el problema no es simplemente haber hecho algo mal, sino haber orientado mal aquello que te mueve. El orgullo, la envidia o la pereza no aparecen como faltas aisladas, sino como formas desordenadas de querer. Y eso cambia completamente la lectura, porque el proceso deja de consistir en pagar por ellas, y pasa a ser algo distinto. Reorganizarlas, devolverlas a su sitio. Y en ese momento todo cambia, porque deja de ser un castigo, y empieza a ser un ajuste. En el infierno sabes quién eres, aunque no te guste, y no hay duda posible. En el purgatorio, esa certeza desaparece. Empiezas a ver cosas que antes no veías. A notar contradicciones. A entender que hay partes de ti que no funcionan. Que no encajan, y que no pueden seguir igual. Y eso genera una incomodidad distinta. Ya no estás sufriendo por algo externo, ni se trata de un castigo impuesto desde fuera. Es algo que ocurre dentro. Es darte cuenta. Y no poder ignorarlo. Hay otro detalle que lo vuelve todavía más incómodo. Las almas no están perdidas ni confundidas. Saben perfectamente lo que les ocurre, entienden lo que tienen que cambiar, y aún así, tienen que recorrerlo. No se trata de descubrir algo que no sabías, sino de asumir algo que ya no puedes negar. Y en ese punto deja de ser externo otra vez. Y se convierte en algo completamente interior. Se trata de un estado. De un proceso interno. De un punto, en el que dejas de ser quien eras. Pero todavía no eres quien podrías ser. Ese punto es inestable, no es cómodo, y no tiene una forma clara. No hay una respuesta única que te diga cuándo termina. O cómo se supera. Solo hay avance. Un avance lento. A veces doloroso, en el que cada paso implica renunciar a algo. Porque cambiar, no es añadir cosas nuevas. Es soltar lo que sobra. Hay un momento en el purgatorio, que lo cambia todo. Y casi nadie se detiene en él. Hay un punto en esta parte de la historia, donde todo se vuelve evidente. Las almas no están sufriendo por dolor físico, están cargando peso. Caminan inclinadas, sin poder sostener la mirada, como si algo las aplastara desde dentro. Y ese peso tiene un significado muy claro. Es el orgullo. No es un castigo arbitrario, es una forma de mostrar lo que son. No están pagando por lo que hicieron. Están sosteniendo lo que siguen siendo, sin poder soltarlo todavía. Y aquí entiendes que el purgatorio no castiga acciones. Trabaja lo que hay dentro de la persona.
Hay otra diferencia que pasa casi desapercibida, pero lo cambia todo. En el infierno no hay luz. Todo es oscuro, cerrado y sin salida. En el purgatorio, en cambio, la luz está desde el principio. A veces es débil, casi imperceptible, pero nunca desaparece. Y eso lo transforma todo, porque no es una recompensa. Es una referencia. Es lo que te permite orientarte, saber hacia dónde avanzar. Incluso cuando todavía no has llegado. Y sin embargo, hay algo que rompe por completo la idea de aislamiento. En el purgatorio, no todo depende solo de uno mismo. Existe una conexión con quienes siguen fuera. Las oraciones, la memoria y el vínculo con los vivos. Todo eso puede influir en el recorrido. Y eso lo cambia, porque el proceso ya no es solo individual. También está atravesado por las relaciones. Por eso, esta parte de la historia resulta más incómoda que el propio infierno. Allí no tienes que hacer nada. Solo eres. Aquí no basta con ser. Aquí empieza algo distinto. Y eso implica conflicto. Implica resistencia. Momentos en los que preferirías quedarte como estabas, aunque no fuera suficiente. Por eso el purgatorio no es una transición tranquila. Es un proceso activo que te obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarte, y a enfrentarte a lo que no quieres ver. Y lo incómodo es que no ocurre después de la muerte. Ocurre cada vez que algo en ti deja de encajar. Y en ese momento todo cambia. Deja de ser algo lejano o simbólico. Y empieza a sentirse demasiado cercano. Demasiado real. Porque si lo miras bien, esa estructura se repite. Primero hay una versión de ti, que encaja y que funciona. Y luego llega un punto en el que deja de ser suficiente. Y ahí empieza el proceso. Es un proceso en el que tienes que cambiar. En el que ya no puedes seguir igual. Y eso es exactamente lo que describe el purgatorio. No como un lugar al que vas, sino como algo que atraviesas. Como ese momento en el que dejas de justificarte. Y empiezas a transformarte. Aunque no quieras. Y lo incómodo es que esto no ocurre después de la muerte. Ocurre ahora. Si el infierno es quedarte atrapado en lo que eres. La pregunta es, ¿qué estás evitando cambiar ahora mismo? Esto no es el comienzo de la historia. Forma parte de algo más amplio. El primer vídeo de esta trilogía, El infierno, ya está disponible en la lista Trilogías con Sentido, y este recorrido se completará con la última parte, El paraíso. Detrás de esta historia, hay siglos de lectura, interpretación y debate. No es algo que se entienda con una sola mirada, ni que se agote en una explicación rápida. Es el resultado de cruzar perspectivas, el texto original, su contexto, sus interpretaciones, y las distintas formas de entender lo que ocurre bajo la superficie. Porque no se trata solo de lo que dice, sino de lo que empieza a mostrar cuando dejas de mirarlo como siempre.